Hola a todos, es un placer volver a estar con ustedes. Mi nombre es Fabricio Ferrara y voy a estar moderando una charla muy interesante con Federico Posternak, que es productor del reciente éxito Argentina 1985. Vamos a conversar con él de cómo surgió el proyecto, vamos a tratar de interpretar también cómo son los nuevos modelos de negocio que están dándose tanto en lo que es contenido seriado, pero particularmente lo que es las películas y todo lo que está sucediendo alrededor de esto en cuanto a lo que es la distribución. Así que Federico, bienvenido. Es un gran placer estar conversando contigo. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme. Bien, les queremos recordar también que esta es una charla que va a estar en el coloquio APAC, que pronto estaremos anunciando las fechas y además, bueno, vamos a estar destacando particularmente tres de las diplomaturas que están organizadas por CAIC y por APAC: Desarrollo y Gestión de Proyectos en la Industria Audiovisual, Diplomatura en Creación y Gestión de Empresas Audiovisuales de la Economía del Conocimiento y también la Diplomatura en Distribución y Exhibición Audiovisual. Federico, bueno, si te parece, comencemos por la parte creativa, cómo surge este proyecto, esta película dirigida por Santiago Mitre, que además es la elegida para competir en los Oscars, ¿no? Bueno, surge de Santiago mismo. O sea, pues Santiago tenía ganas de hacer una película que hable del juicio a las juntas. Creo que partió de como esa premisa tan, que aparentemente es tan básica, eh, pero a la vez envuelve un montón de cosas. Y a partir de ese momento él se acercó a Axel, que fue el primero de los productores que se involucró en el proyecto, que en ese momento todavía Axel formaba parte del staff de Viacom. Y Axel lo ayudó a aconsejarlo acerca de cómo él le parecía que tenía que encararse esto. Después de eso, Santi lo sumó a Mariano Ginás, su co-guionista, su co-keeper, digamos, de siempre. Y a partir de eso empezaron a trabajar en el guión, que cuando tuvieron una versión, digamos, un poco más avanzada, con ya algunas correcciones incluidas, no una primera versión así tan cruda. Se la compartieron a Ricardo, pese a que Ricardo eh, ya tenía conocimiento de que estaban trabajando en esto. Se lo compartieron a Ricardo y bueno, ahí fue el momento en el cual nosotros desde Kenia empezamos a involucrarnos en el proyecto, a partir de la participación de Ricardo en este caso y de poder intentar darle, bueno, nuestra impronta desde la producción, de la forma que nosotros tenemos de pensar las películas bueno, eso, de cuál es la visión que nosotros tenemos a la hora de hacer una película. Mencionaste una cosa interesante, ¿no? La cantidad de versiones que puede llegar a tener un primer guión o una primera escaleta de ese proyecto. Además, es un tema bastante complejo de explicarlo. ¿Cómo fue ese proceso creativo en la que seguro de haber habido muchas opiniones o muchas idas y vueltas? ¿Cómo se construyó ese formato que finalmente tiene la película en pantalla? Yo creo que se construyó, diría casi como cualquier otro guión que tiene como premisa ser trabajado, eh, diría yo, hasta las últimas consecuencias, porque no, en ningún momento tuvimos la intención de apurar los procesos, y esto es como capa sobre capa. Entonces, cuando uno piensa en la versión final que quedó en la película, o sea, lo que se filmó, lo que quedó en el montaje y lo que había quedado en la versión de guión que se decidió filmar, era como que de cada versión a la siguiente los cambios no diría que son imperceptibles, pero casi. Lo que pasa es que cuando uno analiza, por ejemplo, una versión 3 y una versión 8 parece otra cosa. Lo que pasa es que los cambios fueron muy de a poquito. Eh, Creo que Santiago estuvo súper receptivo a la hora de esto que vos decís, de interpretar cuáles eran las opiniones de tantas personas que opinábamos. Eh,
y creo que no solo fue perceptivo, sino que fue inteligente a la hora de tomar qué era lo que tenía que tomar y qué cosas tenía que rechazar, en cuáles tenía ciertas convicciones, que pese a que iba recibiendo opiniones, digamos, encontradas, él iba sabiendo cuál era el camino que quería tener y creo que fue muy astuto y muy sensible a la hora de entender eso. Pero básicamente fue capa sobre capa, versión sobre versión, y yo creo que la última versión de guión se terminó de construir, bueno, en plena preproducción. Bueno, también es verdad que esta película tenía como fecha de rodaje julio de 2020. Ya sabemos todos lo que pasó en el medio, y eso que en su momento pareció, siempre hablando de lo que es la película, pareció una catástrofe. Una vez que pudimos solucionar todos los temas y salir adelante y se abrieron las filmaciones y pudimos avanzar, nos dimos cuenta de que, bueno, habíamos tenido un año más de trabajo de guión. Entonces estaba todo mucho más depurado, mucho más conversado, mucho más pensado. O sea, creo que hay un trabajo, como decía, de parte de Santiago a la hora de pensar las cosas muy inteligente, eh, con Ginás, con Ricardo, con Peter, con los productores. O sea, me parece que hizo las cosas muy, muy bien. Y el rol ese que mencionás de Ricardo, que además es productor de la película con Kenia, como bien vos dijiste, ¿le aporta algún diferencial en cuanto a lo que él podía ver desde la visión, desde atrás de la cámara, ya no desde solo la interpretación? Bueno, Ricardo tiene un alma de productor, guionista, director, montajista incorporada. Entonces, eh, creo que todo parte de una cuestión de sensibilidad que tiene. O sea, a mí me gusta decir que Ricardo es un tipo que es un gran actor, pero es mucho más inteligente y sensible que actor, con lo cual él pone a disposición de la actuación toda esa sensibilidad y esa capacidad y esa inteligencia que tiene, y esas virtudes exceden lo meramente interpretativo. Entonces, él está como con el mapa de la película constantemente en su cabeza, y es algo que él viene haciendo desde hace muchísimos años, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y lo hace cada vez mejor. Entonces, como esa capacidad que tiene, ese olfato que tiene, es lo que él logra volcar en todos los procesos de la película, más allá de su rol como actor, y creo que ahí está el asunto. Bien. Y lo mencionaste a Peter también dentro de esa mesa cómo fue su rol también dentro de la película. Y bueno, Peter Lanzani. Peter, digamos, podría decir lo mismo de Peter que lo que dije de Ricardo. Lo que pasa es que obviamente hay otro recorrido, hay otra experiencia, y al no ser productor de la película, digamos, todo ese trabajo y el aporte de Peter empezó muchísimo más adelante. Entonces, diría yo que para cuando Peter empezó a hacer sus aportes, bueno, el guión tenía 2 años de trabajo de muchas personas, más allá del tiempo anterior. Eh, pero es algo parecido. Peter es una persona muy sensible, muy inteligente, bueno, muy trabajadora, y todo el tiempo estuvo al servicio de lo que la película pedía, y devolvía cosas que se fueron incorporando. Ujú. Y en relación bueno, me contabas, atravesaron la pandemia y se empezó a grabar en qué momento durante la pandemia, fue ¿en qué momento? Bueno, depende cuándo tomemos la Depende de la pandemia. post, ¿no? Depende de lo que sea la pandemia para cada persona, pero nosotros teníamos como plan filmar en julio de 2020 y empezamos a filmar en julio de 2021. O sea, un año más tarde, todo, pero lógicamente tuvimos que trabajar mucho para llegar a ese momento, y cuando filmamos en julio de 2021, eh,
Argentina no estaba en un buen momento en relación al COVID. O sea, era un momento en el cual, si bien no era lo que fue, digamos, el otoño-invierno de 2020, que era como un encierro permanente, había un montón de regulaciones de todo tipo. Por ejemplo, horarios en los que andaba el transporte público, o si los bares estaban abiertos, o todo eso, o cuánta gente podía entrar a un lugar. O sea, digamos, todo eso todavía estaba muy presente, muy presente. Y aparte de eso, protocolos. Entonces, si bien la peor parte de la pandemia había pasado, había muchísima gente que estaba vacunada, por lo menos con una dosis, no habíamos salido del todo de lo que era la pandemia. Eh, entonces, bueno, hubo que trabajar mucho en relación a eso, eh, pero no era el final. Claro, claro. Y finalmente en relación a lo que vos me mencionabas, esto de cómo se genera un tópico complejo de tratar, ¿tuvieron que poner algún tipo de pautas específicas para tratar algún tema de alguna manera? ¿O hubo libertad absoluta desde todos los actores que formaron parte de la producción y el diseño? A ver, libertad absoluta, sí, pero no. O sea, me parece que por lo menos digamos, sí había una sensación de que teníamos esa libertad nosotros, y, o sea, quienes producíamos la película la teníamos y la dábamos. Eh, Al mismo tiempo uno no puede decir cualquier cosa. Y me parece que por lo menos el límite está puesto ahí, no sé, en no ser, diría yo, innecesariamente agresivos, o en no dejar que cuestiones ideológicas de una o más personas tiñan lo que era, al fin y al cabo, una película. No, no, digo, es una película, no es una declaración de principios. Obviamente que, como toda película, tiene una mirada, digamos, y siempre va a ser así, pero bueno, no tenía como finalidad decir qué pensaba cada una de las personas que, que trabajábamos en el desarrollo de la película. Con lo cual, yo creo que sí había una libertad absoluta, pero con un límite autoimpuesto de cierta lógica, no más que eso. Muy bien. Y en relación a, bueno, la película se termina filmando, de lo que vos tenés tu experiencia de otras películas, ¿qué elementos o qué cosas considerás que en esta eran puntualmente diferentes frente a lo que ya habías hecho en tu carrera? Bueno, la cuestión política, sin lugar a duda, una película, por lo menos en relación a las que yo personalmente hice, mucho más política que todas las otras que yo había hecho, mucho más políticas. Yo trabajé en películas que hablaban del Corralito, he trabajado en películas que hablaban de los años 70, películas que tenían que ver con cuestiones, digamos, de casos policiales, judiciales, pero política tan profunda como esta, no, yo no había trabajado. Y esto creo que fue un cambio, o sea, una diferencia muy grande, y que sin duda, después del estreno de la película, diría yo, no tanto en los primeros días, pero sí después de que, con el correr de la semana, se fue transformando en un tópico, en una bola de nieve, digamos. Fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y creo yo que recién, después de pasadas unas 6 semanas o más, no, 6 semanas después del estreno, ahí se empezó a tranquilizar un poco, pero te diría que cuando iban más o menos unos 10 días, 15 días de haberse estrenado la película, y hasta que pasó un mes, hubo 15 días donde de lo único que se hablaba era de lo político de la película, y eso creo que nunca me había pasado. Y en relación un poco a los números que sabemos que superó justamente al comienzo de noviembre el millón de espectadores, si bien había una expectativa de ser una película grande,
hubo como una masividad inmediata de parte de la audiencia. ¿Eso lo esperaban? ¿Estaba dentro de los planes o una cosa que también lo sorprendió? Mirá, la verdad es que es un caso bastante atípico. Y como caso atípico, nosotros teníamos muchas dudas, no de si la película iba a andar bien o no iba a andar bien, no sé qué, pero teníamos muchas dudas de cómo eran, o sea, uno con determinada cantidad de salas, con determinada cantidad de dinero invertida en una pauta publicitaria, con determinados actores, en determinada época del año, uno sabe más o menos cierta respuesta esperable, aunque sea de mínima, y de ahí en más, bueno, la película un poco se defiende sola y otro poco uno tiene que traccionar. Explicarla. Sí, exactamente. Ahora, en esta época del año, con todo el tema de la ventana de exclusividad en las salas de cine siendo más corta, que eso haya generado que determinadas cadenas internacionales decidan no estrenar la película, generaba un montón de dudas. No sabíamos cómo iba a ser la respuesta. Y a tal punto sucedió que nosotros hicimos en el primer fin de semana una excelente cantidad de espectadores y en el segundo fin de semana repetimos, cosa que no es nada habitual, para nada habitual. O sea, generalmente hay una caída desde la primera a la segunda semana. Y el número de espectadores fue igual, lo cual es muy, 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 muy atípico. Entonces, partiendo de todo este universo atípico, nosotros no pensábamos que la película, o sea, como algunos auguraban algunos escenarios espantosos de decir, bueno, la película no va a ser más de X cantidad de espectadores, o la película no va a durar en los cines, y otros, siendo muy optimistas, decían, bueno, cualquier cosa. Nosotros teníamos muchísimas dudas, o sea, le teníamos una fe inmensa a la película, pero teníamos muchísimas dudas. También digo, aclaro algo, cuando la película se estrena en las salas de cine argentinas, nosotros ya habíamos ido a San Sebastián y a Venecia con la película y teníamos un feeling de lo que le pasaba a la gente en las salas mientras miraba la película. Entonces entendíamos que si en países de Europa sucedía esto, que era lo que iba a pasar en nuestro país. Claro. Si bien nuestro país es, bueno, Es particular, ¿no? Podría haber pasado cualquier cosa distinta. cualquier cosa. Totalmente, sobre todo por la temática y el tópico que estábamos conversando. Ahora, en relación a este nuevo mundo del cine, ¿no? Donde se achican las ventanas, donde tenés que salir a buscar socios o partners de distribución que no necesariamente son las empresas internacionales que tienen una mayor cantidad de copias. Esto fue una cosa que se les presentó como sorpresiva cuando ustedes mostraron lo de la plataforma, que en este caso es Amazon Prime, o como que ya estaba planificado que la estrategia iba a ser por ese lado. A ver, depende cuándo. Depende cuándo. Antes de la película, o sea, antes de que la película esté terminada. Cuando nosotros, a ver, voy un poquito más para atrás. Cuando Ujú. nosotros estábamos pensando pre-pandemia en hacer la película no estaba pensada con este nuevo esquema de producción. Ah, ok. Bien, Eh, cuando nos viene la pandemia, nosotros ahí es donde decimos, bueno, esto hay que repensarlo, porque de hecho, mira, nosotros iniciamos un proceso, te diría, de preproducción con las salas de cine cerradas. claro. Eh, Creo que, no quiero decir una cosa por la otra, no decir fechas, pero lo que está claro es que habían abierto los cines, había espectáculos deportivos, había recitales y no había cine. ¿No? ¿Qué dije? ¿Habían abierto los cines? No habían abierto los cines, habían abierto los teatros, habían abierto todo menos los cines. Entonces nosotros cuando salimos a filmar la película ya sabíamos que el esquema tenía que ser distinto porque no podíamos depender de una taquilla como en escenarios anteriores porque no sabíamos cuándo iban a abrir los cines, no los dejaban abrir.
Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos encontramos con que a medida que avanzamos en la preproducción, en el rodaje, en la postproducción, hay una evolución natural de las aperturas, de la vuelta de la gente a los lugares. O sea, después hubo un momento en el cual las salas de cine estaban abiertas y la gente no iba. Claro. Y también hubo un momento, nobleza obliga, en que las salas estaban abiertas y la gente no iba, y cuando uno hablaba con alguien, le decía, sí, pero no hay nada para ver. Y uno respondía, claro, ¿qué productor iría a estrenar una película en este momento? ¿No? Como, digamos, era medio kamikaze. Todo Entonces, riesgo. demasiado, demasiado. Esto sumado a un escenario eh, de mucha incertidumbre en el Inca, de muchísima incertidumbre en el Inca, lo que obligaba a pensar en otro modelo, porque era, bueno, el modelo con el que hubiésemos hecho esta película hace un año y medio, no nos va a rendir, no nos va a rendir. Entonces, a partir de ese momento fue, bueno, tenemos que pensarlo con otro modelo. Después de pensarlo con otro modelo, más allá de, bueno, de las conversaciones y una vez que Amazon se sumó al proyecto, eh, había una etapa de que había que convencer a diferentes, digamos, actores habituales de la industria en que esto era posible. O sea, en que se puede hacer una película, eh, digamos, grande, eh, que se puede estrenar en un montón de salas del país, en una ventana más corta. Y que esa ventana tenía como característica una palabra que a muchos les pasó de largo, que era exclusividad, pero que la idea no era que la película al estar en Prime dejaba de estar en las salas, sino que había una idea de convivencia. Y yo creo que eso es una cuestión bastante novedosa, por lo menos para una película argentina, y creo que eso pasó bastante de largo, por lo menos a nivel conceptual, y en las charlas que hubo, y en las polémicas, y etcétera, pasó bastante de largo porque no habían interpretado que el tema era, cuál era el tema de exclusividad. Esto va a estar en salas de cine por X cantidad de tiempo en exclusivo, porque después va a seguir estando en las salas de cine conviviendo, como está pasando al día de hoy. O sea, hoy es 23 de noviembre, la película, la semana que viene van a ser 2 meses que se estrenó en las salas de cine, y uno puede ir hoy al cine y ver la película en el cine y puede verla en Prime Video. Y la película hoy, digamos, lógicamente bueno, estamos casi en pleno verano, estamos en pleno mundial, y obviamente los números caen, pero la película sigue sumando espectadores todos los días y no 20. Y la gente Sí, podría verla. la palabra exclusividad es una cosa que generalmente se analiza más en la industria, ¿no? ¿Qué tipo de exclusividad estamos ofreciendo, tanto como productores como pantallas? Tal vez en el público general, yo creo que hubo una avalancha natural y lógica a ir a ver la película en los cines. Y te quería preguntar en relación a lo que de alguna manera percibimos de este lado en cuanto a... ¿Hay un complemento de esa audiencia? ¿O hay una unificación o se suma audiencia a través de las plataformas? ¿Cuál es su experiencia en relación a este modelo que es bastante novedoso, como bien decís? Yo creo que sí, yo creo que sí se suma. Digo, primero, o sea, hablemos de la cuestión internacional. El Ujú. día que la película se sube a la plataforma, está disponible para todo aquel que quiera verla en cualquier lugar del mundo, de manera instantánea, y si me permitís el término, gratis. Porque si uno no está suscripto a una plataforma, generalmente la plataforma, en este caso Prime, pero casi todas, te ofrecen un periodo Sí. gratuito en el cual
mucha gente no quiere poner una tarjeta de crédito, tiene sus prejuicios o lo que sea, pero la realidad es que podrías ver la película gratis. Entonces, pensar que la película se puede ver en cualquier lugar del mundo, gratis, en la mejor calidad posible, desde el living de tu casa, lógicamente suma un montón de espectadores. Un montón de espectadores. A nosotros con películas anteriores me llamaban y me decían, no sé, tengo gente amiga que vive en diferentes lugares del mundo. Che, ¿cuándo se estrena en Canadá? Y bueno, no sé, la película está vendida a una distribuidora canadiense y va a depender de cuando ellos consideren que es la mejor época para estrenar una película argentina. Y ahora decía, mira, hoy, ahora la puedes ver en Canadá. Pero ¿cuándo la subieron? Hace 10 minutos la subieron, pero vos la podés mirar ahora. Entonces, Facilita como todos los procesos, ¿no? Es una sí, situación donde uno... un poco sí, un poco sí, un poco facilita. A ver, digo, nosotros, cuando digo nosotros, digo, Kenia como productora, somos bichos de cine. Nos Claro. encanta el cine y nos encanta que nuestras películas se vean en salas cinematográficas y nos sentimos, digamos, nos genera mucho placer ver que la gente va masivamente a ver las películas que hacemos nosotros. Nos encanta, digo, y no tiene que ver únicamente con una cuestión económica, nos encanta sentir que las películas viajan, que la gente va al cine, que después habla de la película, que se ríe, que después, viste, esa cuestión de experiencia colectiva que sucede en una sala, digo, ahora con 1985, pero nos pasó con la Odisea de los Giles o con El amor menos pensado, de ver que se ríen todos al mismo tiempo, que lloran todos al mismo tiempo. Es espectacular, pero es innegable también que el mundo evidentemente cambió y que las plataformas generan un cambio y que hoy todo el mundo tiene con un control remoto en el living de su casa todo lo que quiera a mano. Hay un elemento también de lo que venías mencionando en relación a que también había sido un golpe muy fuerte para el cine el tema de la pandemia. Y cuando ustedes deciden estrenar o deciden salir en este modelo combinado exclusivo, de alguna manera lo que termina sucediendo también es que eh, la gente necesitaba volver. Y creo que Argentina 1985 es como una película que te invita, o sea, no es un tanque de Hollywood, pero es una película que te invita a ser vista de manera colectiva en un lugar como el cine, que es un dispositivo perfectamente ideado para eso. Sin duda, sin duda. Por eso es lo que te decía, que cuando, si vos a la gente le ofreces una película de calidad, eh, pero con una intención de masividad, la gente va a responder, porque la gente obviamente quiere ir a ver una película y sentirse parte de algo y, viste, como ser los primeros en descubrir algo. O sea, con 1985 pasó algo de eso, pasó que, claro, las películas no están en determinadas cadenas, eh, la gente lo tomó como una causa personal. Entonces era, estos no te la estrenan, yo la voy a ver al cine de mi barrio y hacemos fuerza. Y se formaban filas para Sí. ver, para comprar una entrada, para ver una película que, digamos, si hubiese estado, en vez de en 200 salas, hubiese estado en 400 salas, esas filas no se hubiesen formado, creo yo, y no hubiese ido una muy distinta cantidad de gente al cine, por lo menos en esas 2 primeras semanas. Por lo menos en esas 2 primeras semanas. Entonces se generó algo muy particular, pero la gente responde, pues cuando vos le ofreces algo, la gente responde, digo, y yo estoy ahí, digamos, lógicamente tengo que ser autorreferencial porque hablo de nuestras películas, pero no sé, digo, la última película pre-pandemia, que es El robo del siglo, la gente reventaba los cines y si no viene la pandemia, seguían. Entonces, digo, la gente cuando le ofreces algo en lo cual puede ir y sentirse bien y pasarla bien, y como te decía, o reírse o llorar, o ambas, de un producto nacional hecho con tiempo, con calidad, con cabeza, con creatividad, con amor, la gente quiere eso, la gente lo agradece. Y hoy viéndolo a la distancia y con los números ya en manos, bueno, no sé cuántos números te debe haber ofrecido Amazon, pero no es tema de conversación. eh, ¿Sentís que fue un modelo acertado? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué sentís que podrían mejorar para una próxima experiencia?
A ver, primero, no te los cuentan los números. Te dan Es indicios, importante decirlo. te dan indicios, ¿viste? Te dan una información que no tiene números. Te dicen que están muy contentos, te dicen que la película está funcionando muy bien, te dicen que ellos están muy contentos con haber tenido la película. Nada, pero no, números no te dan. Y después, ¿qué le cambiaría? Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que, por lo menos para nosotros, este caso fue, diría, no quiero decir que fue perfecto, pero algo así, porque la realidad es que, bueno, la película se estrenó y anduvo bien, hizo más de 1 millón de espectadores, fue a San Sebastián y a Venecia, que son dos festivales muy importantes, en la época del año en la que nosotros queríamos estrenar la película, y de los dos festivales se llevó cosas muy importantes, más allá de premios, o sea, se llevó un reconocimiento muy importante, ¿viste? Nos paraban en la calle, nos elogiaban, con lo cual la gente de Amazon también nos respetó eso, de poder mostrar la película en determinados festivales. Después la película eh, tiene el reconocimiento de los colegas al ser la elegida por la Academia de Cine Argentino para representar al país en los Goya y en los Oscar, con lo cual es difícil pensar en, bueno, que hay que cambiar. Bueno, eh, si me lo preguntás a mí, es 100% subjetivo, pero por ejemplo, uno podría decir, y me hubiese gustado estrenar en agosto, porque en agosto este 1 millón de espectadores tal vez serían 2 millones, porque es otra época del año, esta no es la mejor época para tener una película en las salas, eh, pero si hubiésemos estrenado en agosto no hubiésemos ido a Venecia, eh, y hay un montón de situaciones que uno tiene que tomar decisiones, la famosa sábana corta, ¿viste? Y yo creo que el recorrido fue hasta ahora casi ideal. La película, aparte de, bueno, de estos dos festivales que mencioné, que son grandes, la película ya estuvo como en 10, 15 festivales más, en diferentes lugares de Europa, en Estados Unidos, va a La Habana, nos la piden de diferentes lugares. Nos han llegado todo tipo de pedidos desde colegios, universidades, asociaciones de gente no vidente, asociaciones de gente que, no sé, todo, o sea, de un montón de lugares. Entonces, digo, ¿qué más le podés pedir a una película? Eh, yo creo que el modelo se ajustó perfectamente a lo que era esta película. Perfectamente a lo que era esta película. Dicho esto, ¿otra película tiene otro modelo? No, no, no todas las películas tienen el mismo modelo, y si nosotros la próxima película la tenemos que hacer con otro modelo, la haremos, porque, no sé, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto, no importa, pero que no tiene ese nivel de masividad posible que tenía 1985. Entonces, bueno, uno lo analiza distinto, necesariamente lo analiza desde otro lugar. Pero bueno, tengo un proyecto o que es más chico o que puede ser un recontra éxito dentro de otro universo, Ujú. eh, pero que no aspira a ser 2 millones de espectadores. No sé. Sí, es interesante para agregar algo en relación a lo que decías de las plataformas, que uno escucha eso que a la plataforma le gustó, está funcionando bien, y tal vez con una serie uno puede saber si le va a ir bien, sí o no, porque va a haber una segunda temporada. Acá no hay segunda temporada, entonces uno se queda como con la sensación de que le gustaría saber un poco más. Pero hay forma de saberlo, ¿viste? Es como que hoy en día las redes sociales son un termómetro Claro, interesante. claro. O sea, mm, cuando la película empezó a circular por determinados países en determinados momentos, uno se entera, uno se Claro. entera, digamos, y creo yo que de alguna u otra forma también hay eh, hay una respuesta en paralelo
de lo que es lo que pasa en la sala que lo que pasa en la plataforma. Entonces, cuando la película estaba en las salas de cine, vamos a decir algo cercano de Uruguay, la película la rompía seguramente porque en Uruguay, porque uno veía, no sé, en Twitter o en Instagram de lo que ponía la gente y era obvio que no era nada más que la gente que iba al cine. Y lo mismo pasó en España, y lo mismo pasó en Brasil, y en un momento también pasó en Chile, y uno lo ve, pasó en Colombia, uno lo vas viendo, aunque la plataforma no te dé números concretos, hay formas de darse cuenta de eso. Pues o sea, te lo digo hoy, que eso se calmó. Digo, hoy que ves que no está sucediendo, bueno, claro, haces la comparación y decís, en ese momento la estaba viendo todo el mundo, hoy no la está viendo todo el mundo. Hoy probablemente la película esté entre las más vistas de Argentina, Uruguay, algún que otro país, eh, pero ya no está pasando al mismo tiempo en todo el mundo como pasó en las primeras 2 semanas de estreno en la plataforma. Sí, yo creo que además la película tiene una cosa interesante, ¿no? Que es la conjunción de dos cosas únicas. O sea, vos mencionabas el hecho del modelo, ¿no? Que es único para cada película. Pero también es cierto que cuenta una historia que es única en una región acostumbrada históricamente a los golpes de Estado, ¿no? Y no había habido un juicio, esto para gente que pueda llegar a estar escuchándonos también de otros países, más allá de Argentina, un juicio a unas juntas que habían tomado el poder de manera violenta y por un golpe de Estado. Entonces, eso también le aporta una cosa interesante de querer saber bien cuáles fueron los entretelones o de qué manera se gestó todo esto. Sin duda. Y no solo en la región, ¿eh? O sea, a nosotros Claro, en el mundo. mirá, cuando la película se estrena en España, el comentario que nos recontra sorprendió, no solo porque nos lo hayan hecho, sino por la cantidad de veces que nos lo hicieron, era qué envidia que les tenemos que pudieron hacer esto. Porque en este país no se enjuició a nadie. Acá dijimos, damos vuelta a la página y empezamos de nuevo. Y todos esos juicios no se hicieron, no se hicieron. Entonces, cuando vos ves que la respuesta que le genera a una persona que vive, digamos, en la otra punta del mundo, es, me da envidia que los argentinos hayan podido hacer eso, es muy loco, es muy loco. Y al mismo tiempo que se enteren de esto a través de una película, es más loco todavía. ¿Viste? Como eh, fue muy, muy movilizante porque la gente salía emocionada de las salas en España y antes de hablarte de la película te hablaban de esto. Y es rarísimo, es rarísimo. Entonces sí, tiene un peso importantísimo porque es esto que decís, más allá del modelo, más allá de dónde se estrena, cómo se hizo, que no sé qué, digo, hay una realidad que es una película que habla de un tema muy, muy, muy particular. Eh, y al mismo tiempo creo que lo vuelve a traer a la conversación en nuestro país, cosa que no estaba. No estaba el tema a flor de piel, y ahora está a flor de piel. Así que nada, digo, creo Y en que un después, momento donde además la gente necesita como un brote de esperanza fuerte por muchas cuestiones, yo creo que por lo menos desde mi aspecto de audiencia, la sensación que te queda es que no es el final, ¿no? Que hay siempre como un elemento más que uno puede luchar por algo, puede, sin ponernos románticos, pero digo, desde el punto de vista político, creo que tiene un mensaje poderosísimo en este momento. no, es que creo que en algún punto vale la pena ponerse un poco romántico con el asunto, Está mu- porque está muy y bien. es que te digo, o sea, digamos, yo trato de, o sea, no puedo dejar de hacer ciertos análisis de la película que estoy produciendo mientras la estoy produciendo. Pero cuando yo me siento a ver la película, a medida que vamos avanzando en el montaje, y veo que en un momento la película me pega una piña en la cara y me deja destrozado, pero cuando termina me voy con el pecho inflado. Digo, che, esto tiene un mensaje muy esperanzador, muy esperanzador. Entonces, está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, al mismo tiempo vivimos en un país de urgencias sistemáticas
y da la sensación de que ese pecho inflado, uno se va a dormir, se desinfló Dura y poco. claro, ¿viste? Como cuando termina Truman Show, ¿viste? Que el tipo se Claro. va, cierra la puerta y la gente cambia de canal, ¿viste? Como hay algo de eso. Es interesante el análisis que haces. Y bueno, ya esta es tu segunda película en carrera al Oscar, ¿verdad? Habías trabajado en El secreto de tus ojos. Sí, sí. Bien. Bueno, carrera loca. Estamos lejos. ¿Qué sensaciones corporales tenés en relación, más allá del reconocimiento de la academia, que es un elemento importante que vos lo destacaste, digo, desde el punto de vista de tener de nuevo una película argentina en carrera para poder competir ahí? Es muy difícil el análisis, te soy honesto, es muy difícil porque, mira, o sea, nosotros también, la Odisea de los Giles, a esta altura del partido, estaba en el mismo lugar. Exacto. Eh, ya que estamos en el Mundial, cuando uno va a jugar el Mundial, uno sabe que, bueno, que Brasil tiene buen equipo, que juega Neymar, que en Francia está Mbappé y vienen de salir campeones y tienen un buen mediocampo y no sé qué, y bla, bla. Pero cuando uno tiene una película que tiene que ir a pelear contra otras 90 películas y uno no vio ninguna de las otras 90 películas, o vio dos, ¿qué podés decir de qué sensación podés tener? Si todo lo que uno sabe es lo que determinados críticos de determinados lugares del mundo que uno eventualmente lee dicen, che, esta está mejor posicionada, che, esta está peor posicionada. Pero vos no sabés, o sea, ¿por qué cito el caso de la Odisea de los Giles? Cuando nosotros estrenamos la Odisea de los Giles, la película contra la que desde determinado momento veíamos que teníamos que pelear era contra la de Almodóvar. Ahora se me fue el nombre. Dolor y Gloria era. Sí, eh, Dolor y Gloria. Y decíamos, bueno, hay que pelear contra Almodóvar, ¿eh? Hay que pelear contra Almodóvar. Entonces, digo, bueno, Almodóvar es número puesto, o sea, y aparte que después la película es buenísima, pero... Y de repente nos enteramos que hay una película coreana que parece que se viene comiendo a los chicos crudos, y Parasite. y la película coreana no solo gana mejor película extranjera, sino que la película coreana gana mejor película, y gana todo, y gana en Cannes, y gana los Oscars, y gana mejor director, y gana, y No se es, veía venir. ¿quién sabía eso? ¿Quién Claro. sabía eso? Entonces, es muy relativo, y nosotros realmente, con la Odisea de los Giles, llegamos a ganar el Goya, lo cual es un logro inmenso. Pero en los Oscars había uno que se estaba comiendo a los chicos crudos y uno no se enteraba de eso. No, no, hasta que no te la encontrás, no lo sabés. Eh, entonces yo digo, ¿qué sensación puedo tener ahora? Bueno, no sé qué sensación puedo tener ahora. No sé qué tan buena o mala es una película de Senegal. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, hablan de una película francesa, de la película alemana que está en Netflix, y esa la vi y es muy buena, pero yo qué sé, yo qué sé, no sé. En este momento lo que te podría decir es que creo que sí, eh, es creo que la película, la nuestra, está generando por lo menos el ruido necesario para ver si queda en una short list, por lo menos para ver si sigue en carrera. Pero mucho más que eso no se puede analizar. Creo que no, nada. Con El secreto de sus ojos fue distinto el proceso, y creo que El secreto de sus ojos era una película que creció, que fue creciendo. Que cuando se estrenó en la Argentina se estrenó más chiquita y creció. Y El secreto de sus ojos también tiene otra característica, que el primer premio que ganó la película es el Oscar. No había ganado nada antes del Oscar. Y es muy loco eso. Ningún festival, ni más acá, ni más allá, ni chiquito, ni grande, nada, hasta que ganó el Oscar. Y Fede, después se llevó. muchísimas gracias por la charla. Espectacular, la verdad que me quedaría mucho tiempo más haciéndote consultas, pero estamos un poco apretados con el tiempo, se quedará para una próxima oportunidad. Eh, Nada, ojalá les sirva a todos los que estén viendo esto en el coloquio
Y bueno, para la próxima tendremos algunas preguntas más para hacerte, Fede. Mil gracias a ustedes. Un placer.